Dale, profe, pongámosle bueno de nuevo. Ahí vamos, sí. Se acabaron los retrasos y ayer Collaborate, No, 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 profe, creo que es la plataforma que no lo quiere porque Zoom le va súper bien. sí, no, sí, mira, yo estuve todo el año pasado, bueno, un año prácticamente, un año y medio, porque después del estallido social también tuvimos que hacer esto online, con Zoom, y el año pasado por completo por Zoom, y cualquier reunión que tengo con otros colegas y cualquier tipo de reunión lo hago por Zoom, y Zoom es una plataforma, pero increíble, te permite hacer muchas cosas, pasar de un lado a otro muy rápido y cero problema, pero con Collaborate no me llevo bien. Profe, la gran pregunta, Y nos dimos cuenta, profe. ¿cuándo va a tirar una tarea? ¿Cómo No cuándo? le, no le estoy diciendo que lo haga, le estoy ¿Cómo? preguntando solamente cuándo. Si están las tareas ahí, las tienen que bajar y resolverlas. Eso es lo que tienen que hacer. Mato. Ya, profe. Pero vamos a ver Ya, ahí un siga nomás. ejercicio, vamos a ver un ejercicio. Ya. Por ser así, tan especial. Ya, no le hagan bullying a su compañero, por favor. No, profe, si no pasa nada. Uno aprende haciendo las tareas. Sí, pues. No se preocupe. Pero para eso hay que leer antes, ¿ya? Hay Mató. que, hay que leer y hay que estudiar esto antes. Porque vamos a hacer un ejercicio, no sea impaciente. Si tenemos tiempo todavía. La clase del día martes es prácticamente ejercicio. Y yo les dije que hoy viernes vamos a hacer ejercicio y necesitamos la calculadora, así que tienen calculadora por ahí. Sí, sí, sí. La carpeta docente está súper pegada. Se fijan que miren, las, los servicios que tiene la universidad a veces colapsan, como ahora. Llevo toda la mañana tratando de ingresar y no puedo. Ya, en algún momento vamos a poder entrar. ¿Quién está preguntando? Ahí algo está. Ya. Del celu, jajaja. No sé qué, no sé a qué se refería. Bueno, chiquillos, yo les estaba comentando que el agua tiene unas propiedades químico-físicas, químico y físicas, que están asociadas a la formación de una interacción muy importante que se llama puente hidrógeno. ¿Ya? El puente hidrógeno es una interacción débil cuando hablamos de un puente hidrógeno, uno solo, un puente hidrógeno. Es una interacción débil, no es un enlace covalente, es una atracción. ¿Cómo se genera este puente hidrógeno? El puente hidrógeno se genera entre, obviamente, un hidrógeno de una molécula de agua. Ven que la molécula de agua tiene dos hidrógenos, ¿ya? Y el oxígeno de la molécula de agua. Pero también podríamos generalizar y decir que los puentes de hidrógeno se generan entre los hidrógenos y elementos electronegativos como el oxígeno, pero también el nitrógeno, ¿ya? Porque hay muchas moléculas que tienen nitrógeno. Ayer lo vimos que el nitrógeno es un elemento bastante importante. Entonces, el puente de hidrógeno es una atracción, ¿ya? De cercanía entre estos dos elementos. Ahora, piensen ustedes que si este es un vaso de agua, ¿ya? Un vaso de agua, un litro de agua, ahí tenemos, y están todas las moléculas de agua acá. Entonces yo le pregunto ¿a quién le voy a preguntar? A Carlita, ya Carlita, Carla, ¿cuántas moléculas de agua hay acá? En un litro de agua. O Lucas, ¿cuántas moléculas de agua hay acá? Diego Vallejos, Felipe Toledo. Mira, hay un Guillermo, un tocayo, Guillermo Robledo. ¿Cuántas moléculas de agua hay acá en ese vaso, en ese litro de agua? ¿Creen ustedes? 9. 9. No sé, usted se refiere a lo que está escrito al lado izquierdo o a lo que usted dibujó.
No, lo que dibujé yo, pues. ¿Cuántas moléculas de agua hay en un litro de agua? ¿Cuántas moléculas de Me agua dejó, me, me podría dejó existir? congelado. Pero es muy temprano, todavía. Si esto no tiene nota, así que ya. ¿Cuántas moléculas de agua ustedes creen que puede existir en un litro de agua? O sea, la molécula de ¿1000? agua es como microscópica, ya es bien chiquitita. Y acá en un litro de agua, ¿cuántas moléculas de agua puede existir? Millones, millones. Es una pregunta, claro, es una pregunta como media tonta, media absurda, ¿ya? Que hace el profesor. Pero imagínense que si una molécula de agua es chiquitita y puede hacer un puente de hidrógeno, ¿cuántos puentes de hidrógeno pueden existir en un litro de agua? Millones. Caleta. Ya, caleta, caleta, caleta millones, porque fíjate que ese hidrógeno también se puede unir con el oxígeno de otra molécula de agua, ¿ya? ¿Te fijas? Y este hidrógeno se une con el oxígeno de otra molécula de agua y mira, queda como una red, ¿te fijas? Y así una con otra, ese oxígeno con el hidrógeno de otra molécula de agua y así sucesivamente vamos uniendo moléculas de agua. Entonces, ¿cuántos puentes de hidrógeno puede generar una sola molécula de agua? Alrededor entre 5 a 7 puentes de hidrógeno. O sea, si tenemos en un litro de agua, existen 1 millón de moléculas, lo tenemos que multiplicar por 5 o por 7 para más o menos estimar los puentes de hidrógeno que existen. ¿De acuerdo? O sea, en realidad hay un montón, ya millones y millones de moléculas de agua que generan puentes de hidrógeno. Ahora imaginen un sistema más grande como el océano. ¿Cuántas moléculas de agua hay en el océano? Es una cosa, pero ya absurda preguntar eso. Uno entiende que son millones y millones y millones de moléculas de agua. Ahora, ¿cuántos puentes de hidrógeno hay? Millones y millones y millones también. Y esa característica determina de que la molécula de agua empiece a tener algunas capacidades físicas como la tensión superficial, que permite que los barcos floten, de que uno pueda flotar en el mar, ya si se extiende, ya, uno flota. La capilaridad, por ejemplo, la tensión superficial es responsable de que si usted, por ejemplo, se tira un guatazo en una piscina, duele. Un palmazo, también duele en una piscina. Pega un palmazo con la mano abierta al agua, le va a doler la mano. Un guatazo también le va a doler. ¿Y por qué si es agua? Bueno, la tensión superficial de las moléculas hace que ese ordenamiento determine de que el agua se comporte de esa forma. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es la interacción vital de las moléculas de agua? Es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno determina todo esto que está acá, ¿ya? Puente de hidrógeno responsable de las propiedades físicas y las propiedades químicas que posee la molécula de agua. ¿Vale, chicos? En el caso de los grupos funcionales, ¿qué es un grupo funcional? Es un grupo de átomos que está constituido, ¿ya?, en moléculas y ese grupo de átomos tiene una actividad específica, ¿ya? Reacciona de forma específica en la molécula. Por eso se denomina grupo funcional. Es un grupo de átomos bastante característicos y esos grupos de átomos presentes en moléculas como eso, estudiamos por último. Es que nosotros tenemos un grupo, profe, entonces para repasar esto, porque quedo loco. Ah, pero esto no es nada de la introducción, pues Lucas. Ya, todavía no se coloca bueno. Imagínate hacer la introducción nomás. Todavía no se coloca bueno. Cuando lleguemos a la ruta metabólica, ahí se va a colocar bueno. ¿Ya? Después de que pasen todas las clases con el profesor Pablo de Biología y entremos a ruta metabólica, ahí la asignatura se va a colocar buena. Esto es como para estirar, es como una elongación. Ah, ya. Su movimiento articular. Una cosa así. Ya después 10 segundos de elongación. como para hacer sonar los deditos, cuando uno se tira los dedos de las manos, algo así. ¿Ya? Lectura, Ya, chiquillos. profe. Acá ustedes tienen que leer y yo les voy a preguntar lo mismo de la guía. ¿Ya? Los voy a hacer pensar un poquito, pero nada, nada de la NASA. ¿Ya? Nada de la NASA, ¿ok? Le estaba explicando qué son los grupos funcionales. Los grupos funcionales son un grupo de átomos y este grupo de átomos tiene una respuesta
tiene una función específica, ¿ya? Y esa función específica otorga propiedades a las moléculas que los poseen. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los grupos funcionales que están acá presentes? Ya, porque hay bastantes, pero esto es un resumen, si hay de todo un pincelazo de todo acá. Entonces tenemos a los alquenos, alcanos, alquenos y alquinos, que están presentes estos grupos funcionales en compuestos que se denominan hidrocarburos. ¿Ya? Uno de los hidrocarburos más conocidos por ustedes está en discusión, ha salido en la noticia en todos lados, sobre todo entre ayer y hoy, porque anunciaron que las bencinas se dispararon así, ¡pum! Y los que tenemos auto sufrimos cuando el precio nos sube. Ya, de forma arbitraria, acá como que es medio caro la benzina, entonces, claro, y estos tipos de compuestos, estos grupos funcionales están presentes en las bencinas, en el petróleo. Los hidrocarburos son compuestos hidrocarbonados, por eso se llaman hidrocarburos. Poseen hidrógeno y poseen carbonos, ¿ya? Pero la característica de este tipo de grupos funcionales es que, por ejemplo, en los alquenos, los carbonos, ¿ya? Puede haber uno o dos carbonos, ya hay una presencia de un doble enlace entre carbono y carbono, alqueno, ¿vale? En el caso de los alquinos, existe dentro de esta cadena de carbonos alguno que otro carbono que está enlazado con un triple enlace. ¿Ya? Los carbonos pueden estar, generalmente el carbono se enlaza con un enlace simple a otro carbono. Si hay una cadena de carbonos, ¿ya? Realmente es así. El carbono es capaz de generar 4 enlaces, ¿vale? Pero a veces el carbono es capaz de enlazarse con otro carbono solamente y genera un doble enlace. O también puede generar un triple enlace, ¿vale? Bueno, tenemos tres. Siempre pasa eso que se juntan 3 carbonos o más. ¿Cómo? Siempre pasa eso con los enlaces múltiples o no. Sí, sí, pues hay muchos compuestos que tienen doble o triple enlace entre carbonos. Por ejemplo, los ácidos grasos de aceites esenciales, el aceite de oliva, el aceite que uno agrega a la ensalada, los ácidos grasos que están presentes en esos aceites tienen doble enlace. El ácido tipo omega, ¿han escuchado? ¿Han escuchado los ácidos grasos? ¿Ya? Los omega son con doble enlace. Son moléculas que tienen muchos carbonos, una cadena de carbono larga, entre 18 carbonos, y hay un doble enlace o dos dobles enlaces. También pueden aparecer triple enlaces. ¿Ya? Y ese doble o triple enlace genera esta característica especial. ¿Sí? Si hay un triple enlace es un alquino. Si hay un doble enlace, como aparece acá, es un alqueno. ¿Ok? Yo no les voy a preguntar, nómbreme esta molécula, qué tipo de, cómo se llama el compuesto químico. O sea, le podría colocar una molécula de esta forma, ¿ya? Y le digo ahí. Y acá le coloco un alcohol, por ejemplo, y acá otro alcohol. Yo dicto química orgánica en otra carrera, entonces le podría dibujar esta molécula y ya, ¿cómo se llama eso? Le podría preguntar el nombre, pero acá no vemos nomenclatura de química orgánica, ¿ya? Acá yo le estoy enseñando, le estoy mostrando, los alquenos tienen esta característica, doble enlace entre carbono-carbono, y listo, eso es todo, ¿de acuerdo? Para que no se inquieten. Y acá tiene un ejemplo, por ejemplo, el eteno, que tiene terminación, los nombres tienen terminación alqueno, eno, si es un alcano tiene terminación ano, el alcano tiene enlace simple entre un carbono y otro carbono. En el caso del alquino, ¿ya? Tiene terminación ino el nombre. Por ejemplo, el etino. Etino, es un alquino. Igual la característica del alquino que entre un carbono y otro carbono hay triple enlace. Ahora, ¿necesariamente tienen que estar todos los carbonos de un compuesto con triple enlace? No, no es necesario que todos los carbonos estén con triple enlace entre ellos, ¿ya? Basta que aparezca uno solo. Si hay un solo triple enlace entre carbono y carbono, es un alquino. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna pregunta?
¿Hasta acá Yo, alguna profe, duda? profe, Cuéntame. que puede haber en un mismo, con tres, o sea, con dos, que dos carbonos se unan, o sea, no sé, vos, por ejemplo, hay un C con tres, unido con otro C con tres de esos, pero después en ese mismo puede haber otro unido con tres, Otro con tres, o sea, mira, sí, en una misma forma, que mira, hayan dos, ya, vamos a buscar una molécula de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ahí tenemos la molécula de 6 carbonos, ¿ya? Tú me dices si hay un triple enlace acá y otro triple enlace acá. ¿A eso te refieres? sí, a eso me refiero. Sí, sí, puede existir, por supuesto. De hecho, hay moléculas así. De hecho, incluso hay moléculas en donde tú tienes también triple enlace y doble enlace, ¿ya? Hay triple enlace y doble enlace. Y más acá podemos ver otro doble enlace. Pero ¿quién es el que predomina acá? ¿El doble enlace o el triple enlace? Ya hay una tabla de prioridades. El que predomina es el alquino, el triple enlace. Hay que tomar en cuenta que qué es lo que pasa con el carbono, ¿ya? Si tenemos un carbono con enlace simple a otro carbono, hay una distancia acá. Acá hay una distancia entre carbono y carbono. Si se genera un doble enlace, fíjese lo que ocurre. Los carbonos se acercan. Y si tenemos un triple enlace, los carbonos están cada vez más cerca. O sea, la distancia se acorta. ¿Te das cuenta? Cada vez, mira, la distancia. La distancia que hay acá y la distancia que hay acá. ¿Vale? Entonces, cada vez que vamos aumentando el número de enlaces entre carbono y carbono, la distancia entre carbono y carbono disminuye, se acercan. Por lo tanto, la pregunta es, de los tres, este es un alcano, este es un alqueno y este es un alquino. ¿Quién de los tres es más resistente? ¿Alcano, alqueno o alquino? El alquino, Es como, es como deducible por el alquino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está más cerca de los carbonos, aparte tiene tres enlaces más resistentes. Por supuesto que es más resistente. Hay tres enlaces covalentes, ya resiste mucho más. O sea, para romper ese enlace, que es el enlace triple, hay que aplicar bastante energía, más energía que el enlace doble y mucha más energía que para el enlace simple. ¿Se entiende? sí. Muy bien, vamos con los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos se caracterizan porque poseen un anillo y este anillo, que está constituido por 6 carbonos, se denomina benceno. Generalmente el benceno, ¿ya? Es un anillo de carbono que son 6 carbonos que están ciclados y en estos 6 carbonos hay 3 doble enlaces. Y estos 3 dobles enlaces van girando alrededor del anillo, por eso es que también el benceno se dibuja de esa forma, como ustedes lo ven ahí, con un círculo adentro. Ese círculo indica que los 3 dobles enlaces están recirculando por cada uno de los 6 carbonos. En un carbono, un carbono, un carbono, un carbono, un carbono, un carbono. ¿Ya? Y acá tengo un doble enlace, acá tengo otro doble enlace y acá tengo otro doble enlace. Y ¿ven? Ese doble enlace después salta acá, ese doble enlace después salta ahí, ese doble enlace después salta ahí. Y van jugando y esto genera ya un ciclo. Por eso es que se dibuja con ese circulito adentro. ¿Ya? Ese efecto se llama efecto resonante. Se genera una resonancia en la estructura y por eso todos los átomos de carbono, como tienen la misma electronegatividad, son capaces de compartir los dobles enlaces. Por eso es que la molécula de carbono se dibuja, o sea, la molécula de benceno, perdón, la molécula de benceno se dibuja con ese círculo adentro. Lo que significa que estos dobles enlaces se van compartiendo entre todos los átomos de carbono que tiene el benceno. Ahora, ¿cuál es la característica de esto?
La característica es que el benceno entrega de inmediato una propiedad física muy característica que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad, el aroma, que es una forma de percepción que nosotros tenemos de la realidad, el aroma, ¿ya? Los compuestos aromáticos. Todos hemos sentido algún aroma a flor, ya dulces, aromas desagradables también, pero la característica aromática sobre todo es determinada por este tipo de compuestos, por los compuestos bencénicos. ¿Ya? Cualquier tipo de aroma que ustedes sientan en comida, en fruta, en flores, ¿ya? Se debe a este tipo de estructura. Una molécula con un aroma, o una molécula con un benceno. Tiene un benceno esa molécula. ¿Ok? Entonces, este es otro grupo funcional, los compuestos o los hidrocarburos que son aromáticos. La característica de ellos tienen benceno en su estructura. Los alcoholes, ¿ya? ¿Cuáles son los grupos funcionales de moléculas que tienen alcohol? El alcohol, el grupo funcional es el famoso OH, ¿ya? Este grupo se llama grupo hidroxilo. El grupo hidroxilo determina el grupo funcional alcohol. Por ejemplo, el metanol. Por ejemplo, el etanol. Etanol, CH3, CH2, OH. Ese es el etanol. Presente en bebidas alcohólicas. ¿Ok? Este grupito que está ahí, el OH, usted lo identifica de inmediato. Ah, tiene un OH. Etanol. Etanol. Este es un metanol. Tiene un carbono. Metanol, etanol tiene dos carbonos. Otro grupo funcional, éter. ¿Ya? ¿Qué les voy a preguntar en la prueba, chiquillos? Con respecto a los grupos funcionales. Les voy a colocar un grupo funcional, una molécula, por ejemplo, esa, y va a tener ahí un OH. Entonces yo le voy a preguntar, esta molécula, ¿qué grupo funcional posee? Ah, va a decir, tiene un OH, por lo tanto es un alcohol. ¿Listo? Eso es todo. Profe, tengo una duda. Dime. Que, por ejemplo, ya en uno de esos hay un alcohol, pero puede haber con dos enlaces y un alcohol. Puede haber con dos enlaces y un alcohol. O sea, no sé, que en una misma estructura Claro, hayan dos enlaces, no sé, po, al principio y que al sí, claro, final termine con un alcohol. por supuesto, por supuesto. Pero eso, ¿cómo se denomina? O sea, o en qué rango está, porque no entraría ni en, no sé, o en un alqueno, ni en un alcohol, po. O el que esté primero, ¿no? No, ahí hay una prioridad determinada, ¿ya? Pero eso yo no se lo voy a preguntar, yo le voy a preguntar que ustedes identifiquen grupos funcionales, ¿ya? Que identifiquen grupos funcionales. Por ejemplo, le podría colocar una molécula un poco más compleja, en donde exista esto, acá un OH, aquí un doble enlace, por ejemplo, y acá puede haber un benceno. ¿Ven? Ese vendría siendo un alqueno, ¿no? Y después acá un aldehído. Entonces acá tú tienes varios grupos funcionales. Tienes varios grupos funcionales. Por ejemplo, ahí tiene un alcohol. ¿Ya? Acá hay otro grupo funcional que se llama cetona. Y lo vamos a ver un poquitito más abajo. ¿Ya? Acá hay un alqueno, un doble enlace. Acá está el benceno. ¿Ya? Y aquí hay otro grupo funcional que es el aldehído. Que están todos descritos acá. Se los tienen que identificar. ¿Vale? Después está el éter. El éter es un grupo funcional que aparece oxígeno dentro de una cadena de carbonos. O sea, tú tienes carbonos, ahí esos triangulitos que dibujo yo, así, de esta forma, son átomos de carbono. ¿Vale? Entonces, átomo de carbono, acá hay un átomo de carbono, acá hay otro átomo de carbono.
Los vértices no se dibujan. ¿Ok? Apareció una respuesta súper buena de Carla. La felicito, Carla. Muy bien su deducción. De cierta forma se puede cuantificar con el número de Avogadro correcto, cuántas moléculas de agua existiría en un litro de agua. ¿Ya? En 1000 gramos de agua, tomando que la densidad es 1, ¿sí? Se puede aproximar más o menos ese resultado. Pero no hicimos ese cálculo. fue un ejemplo. En el caso de los éteres, como les mencionaba acá, en las cadenas de carbono se encuentra un átomo de oxígeno. ¿Ven? Un átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno, ahí. ¿Ven? Un carbono, oxígeno, carbono. ¿Cómo se llama ese grupo funcional? Este grupo funcional es un oxígeno que está rodeado de carbono, se llama éter. Éter. ¿Ok? Luego vienen las aminas, que son otros grupos funcionales que se caracterizan porque tienen nitrógeno. Hay presencia de nitrógeno en las aminas. ¿Vale? Tenemos aminas primarias, secundarias y terciarias, pero la característica es que ustedes ven una molécula y hay nitrógeno, amina. Bueno, les voy a preguntar el nombre, insisto, ¿ya? Les voy a preguntar que ustedes identifiquen. ¿Ya? Identifiquen. Por ejemplo, acá hay otro compuesto y tiene solo nitrógeno y carbono, una amina. ¿Ven? Ahí hay otro nitrógeno en una cadena de carbonos, amina. ¿Vale? El siguiente grupo funcional son los aldehídos. Los aldehídos se caracterizan porque tienen carbono y el carbono se enlaza, acá lo voy a dibujar, el carbono está enlazado a un doble enlace con el oxígeno y después viene el hidrógeno, ¿ya? El famoso CHO. Entonces podemos tener una cadena de carbono muy larga, ahí tenemos una cadena de carbonos, y terminamos con el oxígeno, con doble enlace, y el hidrógeno. ¿Ya? Eso que está acá es un aldehído, es exactamente lo mismo que dibujé ahí. Recuerden que en este tipo de representación, donde tiene los triangulitos, los carbonos no se dibujan como, no se coloca una C, se hace eso. ¿Ya? Ahí está el carbono, ahí, en ese punto que estoy dibujando. Siempre tiene que ir el oxígeno con un doble enlace con el carbono. El aldehído, sí, siempre. Esta es otra forma de representarlo, que es como una forma más condensada. Pero la forma que yo le acabo de dibujar, esa es la que yo le voy a presentar en la prueba. ¿Vale? Les voy a colocar un Profe, ejemplo de inmediato. ¿Ya? profe, Ok, ok. que los aldehídos tienen que estar siempre al final o puede estar al medio. Buena observación. Generalmente los aldehídos son terminales, están en los extremos. Buena observación. Claro, Gracias. los aldehídos como que generalmente están en los extremos. Las cetonas no, las cetonas están como al medio. ¿Ya? O sea, si tú tienes una acetona, tienes una cadena de carbono de esta forma, cadena de carbonos, pero las cetonas no pueden estar en los extremos, porque si están en los extremos sería un aldehído. Ese es un aldehído. Entonces las cetonas están al medio de la molécula, ahí. ¿Ven? Otra cetona, hay una acetona. ¿Ven? Las cetonas necesariamente están al medio de la molécula. Hay una acetona, hay una otra cetona. Esta es la 2-propanona, la que se conoce como la acetona, que es para sacar el esmalte de la uña. ¿De acuerdo? Estas son las cetonas, carbono, doble enlace con el oxígeno. El otro grupo funcional, este es el que tiene la mayor prioridad y el más importante de todo, el famoso ácido carboxílico. ¿Ya? El ácido carboxílico es un grupo funcional que tiene un carbono unido a un doble enlace con un oxígeno, pero también hay un OH al lado del carbono, inmediatamente al lado. Entonces, este grupo funcional es el que produce la mayor, es el que
tiende a que los alumnos se equivoquen, porque generalmente cuando se coloca en una estructura, cuando está dentro de una estructura como la que estoy dibujando, puedo dibujarlo ahí y acá. Entonces, ¿qué hacen los alumnos? Los alumnos me dicen, ah, y acá tengo un alcohol y aquí tengo una acetona. Malo, sonó la chicharra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está todo junto. Fíjense que está el carbono, que el carbono está acá, el carbono está ahí. Recuerden que en este tipo de estructura no se dibuja, está el doble enlace con el oxígeno y inmediatamente al lado de él hay un OH. Ese es el ácido carboxílico, es todo eso, ácido carboxílico. ¿Ya? Y los ácidos carboxílicos generalmente están en los extremos, no están como en la cadena principal. ¿Ya? Si estuviesen en la cadena principal sería otro grupo funcional que se llaman ésteres. 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 Y el éster en una cadena es muy similar al ácido carboxílico, pero esto está dentro de la cadena, no están en los extremos. Y después la cadena sigue. ¿Se fijan? Aquí tenemos un éster. Ahí está. Ese es el éster. Eso de ahí es un carbono. Carbono, doble enlace oxígeno, enlace con el oxígeno. Y después sigue la cadena. A ver, carbono, doble enlace con el oxígeno acá abajo, un enlace simple y el oxígeno. Y después hacia acá sigue la cadena de carbono, hacia allá sigue la cadena de carbono. Tal como está acá. ¿Ya? Aquí tienen que identificarlo. Y para identificarlo, ¿ya? Vamos a hacer los ejercicios que tenemos dispuestos a continuación. Para terminar, las amidas son compuestos químicos que tienen, compuestos grupos funcionales, perdón, que están constituidos por un carbono, un doble enlace, oxígeno, y al lado del carbono hay un nitrógeno. Nitrógeno. Esa es la amida. Las amidas pueden estar terminales como también pueden estar adentro de la cadena. ¿Ya? La amida también es un foco de equivocación en las preguntas porque los alumnos separan el compuesto. Por ejemplo, si ese es un compuesto, ¿ya? Y dicen ahí NH. Ah, entonces el alumno dice, ah, y acá hay una acetona. Pues la acetona es fácil identificarla, doble enlace oxígeno. Cetona. Y acá una amina. De nuevo suena la chicharra. ¿Ya? Cuidado. ¿Qué es lo que se tienen que fijar? ¿Qué es lo que está al lado del carbono? El carbono que tiene el doble enlace, este carbono tiene un doble enlace con el oxígeno, inmediatamente al lado del carbono hay un nitrógeno. ¿Ya? A eso le llamamos amida. ¿Vale? ¿Vale? Y lo último son los haluros que aparecen, acá, elementos como el cloro, el flúor, ¿ya? El bromo, el yodo, ¿ya? Ahí se nota el tiro, el cloro. Se reemplaza en la X, X puede ser flúor, bromo, yodo, ¿ya? Y los tioles. Los tioles son otro grupo funcional que se caracterizan porque tienen azufre. El azufre es este elemento químico, ¿ya? El grupo tiol, el grupo funcional tiol es ese, el SH. Entonces es simple reconocer un tiol, una cadena de carbonos, hay una cadena de carbono y puede estar acá un tiol, SH. ¿Ya? Es un grupo funcional que ustedes lo van a reconocer de inmediato. O sea, aparece una S y SH, tiol. ¿Ya? Y los nitrilos, el nitrilo es un grupo funcional en donde se caracteriza porque aparece un CN. ¿Ya? O sea, tenemos una cadena de carbonos y de repente aparece ahí un nitrilo, CN. Es un carbono que está unido con triple enlace con un nitrógeno. Ese es el nitrilo. ¿Ok? Y lo van a ver al tiro, CN. Ah, bueno, por ejemplo ahí, ¿ven? ¿Ok? Que aparece en compuestos bastante tóxicos como el cianuro. Es el grupo ciano.
¿Ok, chicos? ¿Qué pasó? ¿Se quedaron callados? Profe, tengo una duda. Profe, tengo una duda. Dígame. En los haluros de ácido, solamente van a aparecer los compuestos que están entre paréntesis. Compuestos que están entre paréntesis. Sí, pues, sí. Claro, Solamente eso. claro, pero estos van a estar en esta posición, ¿ya? En esa posición. O sea, para ver un haluro necesariamente tienes que también ver eso. Por ejemplo, está el carbono, el oxígeno, y aquí en ese enlace, ahí está la X. ¿X qué puede ser? Puede ser un cloro, ya colocamos un cloro. Puede ser un bromo, ah, ya, entonces ahí en vez de cloro hay un bromo. ¿Te fijas? Puede ser un yodo o un flúor, entonces, ah, claro, entonces en vez de bromo, ahí hay un yodo, ¿ya? Pero siempre está al lado de un carbono con un oxígeno. Recuerda que ahí hay un carbono, doble enlace oxígeno, tal como aparece en la figura del grupo funcional, pues así. Pero ¿por qué te digo que son tan distinguibles? Porque aparecen estos elementos que son raros, raros. Ustedes se van a dar cuenta de inmediato. Se dan cuenta de inmediato. O sea, ven un cloro y van a ver el carbono con el oxígeno y al lado del cloro, ah, un haluro. ¿Dale? ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya, pues, hagamos la prueba de la blancura al tiro, mire. Entonces, acá, ¿querían ejercicio? Hagamos ejercicio. Y, ¿dónde está? A ver, acá. Compartamos. Vamos a compartir. Por ejemplo, buscamos una molécula, ya una molécula relajadita. Ya, una molécula de cafeína. Molécula de cafeína. ¿Ven? Miren, ahí está la molécula de cafeína. ¿Ahí la ven o no? ¿Están viendo? Sí, Ya. Sí, profe. Ahí está la molécula de cafeína. Entonces, una pregunta así sería la prueba. Identifique los grupos funcionales que usted ve en esta imagen. Ya, ¿qué grupos funcionales ven ustedes? un doble enlace. Sí, O sea, más de uno. pero hay que identificar los grupos funcionales que recién les mostré en la guía. Entonces, hay que tener cuidado. Miren, ahí hay un carbono. Cada vértice que está ahí es un carbono. Ya no se dibuja el carbono, insisto. Eso es un carbono. Ahí hay un carbono. ¿Ya? Queda un minuto antes que se acabe. Entonces, miren, acá carbono, nitrógeno, oxígeno, una amida. ¿Ya? Ahí teníamos una amida, correcto, Tiare, amidas. Ya, miren acá,